Hola, buenos días, ¿cómo están? Esto es 3x7, el podcast de Caretas Digital. Tres periodistas, Valery Vázquez de Velasco, Enrique Chávez y Carlos Paredes. Vamos a comentar esta semana que ha sido el fin de la era Castillo, el inicio del gobierno de Dina Boluarte y claro, en el medio, el suicidio político del expresidente golpista Pedro Castillo Terrones. La pregunta que se hace el Perú entero es quién instigó, quién convenció, quién planificó este golpe de Estado, vamos a decirlo, primarioso, que duró apenas 88 minutos y que el presidente no tenía control literal ni de su propia guardia de seguridad, que terminó deteniéndolo cuando intentaba llegar a la Embajada de México para asilarse él y su familia. Pero también se abre la discusión sobre el futuro inmediato del país. ¿Quién va a presidir el primer Consejo de Ministros de Dina Boluarte? ¿Quiénes van a ser sus ministros? Ella ha pedido tregua, ha hablado de un gabinete de ancha base y está conversando con los partidos políticos representados en el Congreso. Todos han aceptado, incluso el fujimorismo, pero la gente en la calle, por lo menos un sector bastante recalcitrante, está pidiendo dos cosas: adelanto de elecciones, que se vayan todos y que liberen a Pedro Castillo, al que consideran un preso político. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, contraviniendo la política tradicional de su país de no intervención en asuntos internos, mandó a su embajador y ahora quiere que le den el asilo, es decir, que el Perú acepte este pedido, y cosa que ya todos los expertos han dicho imposible porque se trata de un detenido en flagrancia y que hoy está pasando por días de detención preliminar. Pero en fin, vamos contigo, Enrique. ¿Cómo has visto esta azarosa caída primariosa, digamos, de nuestro tirano más breve de la historia republicana? Insólita semana, efectivamente. Ahora, bueno, sale en la defensa de Castillo prácticamente un argumento de inimputabilidad, ¿no? O sea, o que le pusieron burundanga y él no sabía qué cosa estaba leyendo. Ya esa es la parte, digamos, el extremo insólito, ridículo del tema. Pero todo indica, pues, que se fue digamos, cerrando con un círculo que iba mucho por el lado del señor Bobbio, probablemente el señor Barrantes. Hay que recordar, Carlos, si tú los conoces bien, son personajes, a ver, quiero cuidar mis palabras, pero casi trastornados en sus opiniones públicas ya desde hace muchos años. Probablemente la psicología nacional hará su estudio de qué impacto ha tenido la salud mental para llegar a una Yo de ahí que para sí en completar un... algún momento presionaron. Sí, Sí, no, porque se cortó un poquito, entonces yo quería decir que también son increíbles cómo han sacado cuerpo, ¿no? Estos personajes, porque así como estás mencionando a Bobbio directamente, Bobbio es el primero que ha dicho que ni siquiera habla con Antauro hace 3 años, y sin embargo fue quien entró cuando salió Daniel Barragán diciendo, o por lo menos entre estos rumores, de que había un golpe de Estado cocinándose, ¿no? Lo que hizo la No, y el que vigilia llevó al un comandante poco... general del ejército esa mañana a Palacio, ¿no? supuesto. Para, Por por supuesto, por supuesto. supuesto. O sea, hay un punto ahí que está por resolver con el ex comandante general, con el señor Córdoba, de hasta dónde llegó y qué papel cumplió Gómez de la Torre, que es lo que también se está señalando, y el resto de mandos militares. Pero todo indica que en medio de este ridículo, en medio de esta opereta, hubo un momento en el cual Palacio, o por lo menos Castillo y Bobbio y demás, pensaron que sí iban a tener ese apoyo, ¿no? Hay unas horas claves donde está por definir, pero para mí todas estas teorías de que le hicieron creer a Castillo, ¿no? No Las creo algún instituciones, problema. es absolutamente insólito, porque evidentemente todos estos personajes, Bobbio y compañía, van a tener que enfrentar la justicia, ¿no? ¿Se me está escuchando? Se te está escuchando. Lo que me parece también increíble y es un poco, para terminar el comentario anterior, es cómo han saltado todos del barco, ¿no? Rápidamente, al punto en que Pedro Castillo está tratando de, por medio de Guido Bellido,
hablar de ese momento de locura, ¿no? Que supuestamente tuvo, o de ausencia, o de lo que sea. Están saltando del barco todos. El único que no ha hablado, si no me equivoco, es Aníbal Torres, ¿no? Hasta ahorita sería el que escribió este discurso, porque claro queda, a pesar de que Betsy Chávez dice, así como lee, también escribe, ¿no? En sus declaraciones ayer en el semanario de Hildebrand de sus 13, en sus 13, trata de decir que Pedro Castillo incluso estuvo solo escribiendo ese discurso cuando las palabras de ese discurso son exactamente iguales a las de los discursos de Aníbal Torres. Entonces le escribía a Pedro Castillo los discursos de Aníbal Torres, tendríamos que entenderlo al final de cuentas, ¿no? No, y sencillamente para complementar ahí, si hay un momento de locura, le duró bastante, porque el Ministerio Público está investigando la orden de arresto que Castillo hizo contra la fiscal de la Nación y la orden que hizo el ministro del Interior para retirar las rejas del Congreso y que los manifestantes, que al final fueron 4 gatos, tomaran la Plaza Bolívar y tomaran el Congreso. Así que si hay un momento de locura, habrá que ver exactamente psiquiátricamente cuánto duró y cuáles fueron las implicancias y las llamadas. Es algo que no se sostiene por ninguna parte, ¿no? Y ese intento de limpiar responsabilidades también llega a este pedido de asilo, ¿no? Que ahora resulta que no se dio, sino que intentó en algún momento Pedro Castillo comunicarse con México para poder llevar a su familia, ¿no? Entonces, ahí es donde finalmente tratan de amarrar que las responsabilidades no existen, son completamente ausentes. No se firmó el documento para disolver el Congreso, no se firmó el documento para dar un golpe de Estado, Castillo no recuerda nada, los ministros no sabían nada, los hijos se iban a México, pero en realidad él no, y tampoco hubo esas comunicaciones para intento de asilo, y estos ministros no relacionados con el tema de defensa, que de pronto no saben nada, y Bobbio además con un pasado muy cercano a Antauro e incluso con su hermano en el Andahuaylazo, diciendo que tampoco sabía nada y que quedó tan sorprendido, ¿no? Todos se han lavado las manos de una manera impresionante. Y sin embargo, antes de dejarlos hablar, porque después no paro, sucede que en todas estas protestas hay bastante organización, ¿no? ¿Quién está también detrás de todas estas protestas y quién está dando dinero para que hayan grupos ya dirigiéndose a la capital a favor de Castillo y también pidiendo elecciones generales? Bueno, y por supuesto, luego de este episodio pues patético y cuál será finalmente su resolución, eso tiene para mucho por delante, queda ahora la juramentación del gabinete. Y hablabas del reclamo de elecciones generales, elecciones adelantadas. Y uno se pregunta ahí si Dina Boluarte va a poder aguantar esa presión. Tienes a este sector de la izquierda, desde el centro hasta la izquierda en realidad, reclamando elecciones adelantadas, y claro, una derecha que mira con mucha desconfianza a Dina Boluarte, ¿verdad? Y allí, claro, en un principio, la regla y la lógica debería ser, bueno, a una nueva autoridad, porque finalmente ella asume por sucesión constitucional, y la sucesión constitucional no implica un adelanto de elecciones, ¿no? Ella asume por sucesión constitucional, y uno diría, efectivamente, si estás pidiendo tregua, a ver qué cosa es lo que vas a poner sobre la mesa, ¿no? 6 años, 6 presidentes, y claro, lo que estamos queriendo son 7 años, 7 presidentes o más, sin haber llegado a las famosas reformas, ¿no? O bueno, teniendo un tiempo muy acotado para las famosas reformas. Entonces, aquí se abre también un compás de espera que sin duda pues va a ser determinante para definir cuál es el derrotero político de los próximos meses, ¿no? Yo creo que esta mañana, hoy sábado, que se ha anunciado que por lo menos se va a conocer el nombre del primer ministro de Dina Boluarte, va a marcar el derrotero de este futuro inmediato, ¿no? ¿A quién convoca? ¿Qué experiencia tiene en el manejo, en la gestión pública, que ha sido literalmente abandonada en los 16 meses de Pedro Castillo? Y sobre todo, ¿de qué gabinete de ancha base, profesional y de consenso se va a hablar, ¿no? Porque, claro, estamos escuchando ruido en la calle y yo coincido contigo que es gente que ya venía apoyando a cambio de prebendas a Pedro Castillo, ¿no? Se me ocurre la señora Lourdes Juanca, Marino Flores y compañía,
unido a los reservistas, que cada uno tiene obviamente su interés, pero también hay gente que legítimamente reclama la libertad de Pedro Castillo, quizá porque está profundamente rabioso o rabiosa, porque esto que era la esperanza para ellos, un campesino, un profesor rural, llegase a Palacio de Gobierno para trabajar por ellos, ha sido una decepción total, ¿no? El fraude ha sido Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, y creo que la duración de Dina, primero, va a depender de ella, ¿no? De qué tan buena o mala gestión haga, cómo recobra la administración pública, la meritocracia, estas islas de excelencia que se habían generado en varios ministerios, MEF, MINCETUR, que ha sido saqueado y destruido por Roberto Sánchez. Y creo que ahí va a depender el manejo político que haga, porque la calle está diciendo que se vayan todos. Oye, un momentito, los votos que eligieron a Pedro Castillo fueron los mismos que eligieron al Congreso también, ¿no? Y si se van Y a todos, Dina ¿quién se Boluarte. queda? Claro, ¿y quién se queda a hacer la transición? O sea, El problema que yo estoy viendo es que en todos estos reclamos, en las protestas, se está pidiendo otra movida inconstitucional, ¿no? De alguna forma se está respaldando lo que Pedro Castillo ha hecho y no se está permitiendo que las instituciones sigan, por más de que estén cuestionadas o por más de que no sean del agrado de las personas, finalmente que hagan su trabajo y que mantengan un desarrollo democrático en nuestro país, ¿no? Entonces, lo que se está pidiendo ahora en contra de Dina Boluarte, que si bien me parece interesante que ella por un lado mencione que el mandato es hasta el 2026 y por el otro diga voy a escuchar cómo es que late la población y qué es lo que se necesita, igual es el mandato que se eligió con Pedro Castillo. Ella no es la vicepresidenta de Keiko, digamos. Ese es el problema que yo creo que se está dando. Hay una desinformación al respecto de quién es Dina Boluarte. Dina Boluarte es la segunda de Pedro Castillo. Si bien después se alejó de Pedro Castillo y se peleó con Vladimir Cerrón, ella era parte, y de hecho hemos hablado acá también de su pecado original, que tiene que ver con la caja de Cerrón en el momento en que estaba en el medio de los dinámicos del centro. Entonces, esa situación es la que se tiene que, yo creo que, repetir muchas veces para que las personas no pidan en todas estas protestas algo que puede romper nuevamente con el orden constitucional como lo intentó Castillo. Tocas un punto muy importante ahí, mencionas el tema de las instituciones, ¿no? O sea, porque a mí sí me ha sorprendido en las últimas horas escuchar no solamente por parte de las protestas, como señala Carlos, y de las personas que pueden estar frustradas con Castillo, y por supuesto de una izquierda que no quiere soltar el poder y que sostuvo a Castillo a pesar de sus inmensas incapacidades, ¿no? Pero por el otro lado ves sectores empresariales, sectores más a la derecha que están reclamando este adelanto de elecciones. Y yo creo que en principio lo que tiene que ocurrir y la situación política, como señalas, también irá decantando y de ella dependerá, pero en principio lo que tienes que hacer es respetar la sucesión constitucional y ver cuáles son las cartas que se ponen sobre la mesa. Hay todo este tema de todo el mundo quiere que se vayan todos. Yo me pregunto, ahorita la gente, después de 6 años y 6 presidentes, ¿quieren que se vayan todos y entrar a un nuevo ciclo electoral? Suena cliché, Además con las mismas pero la gente condiciones. quiere chambear, la gente quiere recuperarse un poco económicamente y tomar un poco de respiro. Y yo creo además para darle a la democracia el tiempo de maduración de los líderes, de tener mejores reglas de juego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo La creo que hay mucho reforma. pescador en río revuelto, ¿no? sí, claro, porque la pregunta básica es si se van todos, ¿entre quiénes vamos a elegir para el siguiente De gobierno? acuerdo. Y la oferta, la verdad, no hay nada, no hay nuevos Ujú. liderazgos, no hay visión de país, no hay programas de gobierno, no hay partidos políticos que son la base de una democracia. Tenemos que reconstruir todo, creo yo. ¿Y con qué reglas? ¿No? Hay que Porque hacer ese es el tema reformas también. mínimas, básicas, porque las que tenemos han demostrado que son realmente inservibles. Nos han traído congresos mayoritariamente opositores al Ejecutivo y esto iba a terminar en colisión sí o sí. Y ha empezado desde Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, que tenía un congreso de 73 curules sobre 130 para los fujimoristas, que se envalentonaron matonescamente y complotaron desde el día uno el gobierno de Kuczynski. Y luego vino lo demás.
Vizcarra disuelve un congreso, eligen uno para completar el mandato y es su propio congreso el que lo termina vacando con 105 votos, imagínense. Lo mismo ha pasado ahora. Sí, sí, ahí nomás meter la cuña de que, claro, estamos hablando mucho de Dina Boluarte, pero ahora toca ver cuál va a ser el papel del Congreso. Cuando hablamos de las reformas, uno dice, oye, el Congreso se debería poner de acuerdo y proponerle al país una agenda de trabajo, digamos, de aquí a un año, ¿no? Para empezar. Acuérdense que en julio en el Congreso no pasó ni siquiera el retorno a la bicameralidad, es decir, pasó, pero con tan pocos votos que se necesitaba ir a un referéndum. Fueron 40 y pico votos por los que pasaron. Entonces, claro, el Congreso hasta ahora no ha dado muestras, ¿no? En medio pues, de la conflictividad y demás, de tener una agenda de reformas que tiene que pasar, entre otras cosas, por bicameralidad, por los temas de reelección, por los candados a las candidaturas, por la responsabilidad de los partidos, etcétera, etcétera. Entonces, el Congreso también tiene la palabra, ¿no? En estas circunstancias, en lugar probablemente de creérsela. Tiene un problema muy grande, ¿no? El Congreso de la República ha estado celebrando como si fuesen ellos los artífices de esta caída, cuando en realidad fue un suicidio, porque no tenía probablemente los votos para vacar a Pedro Castillo. En principio, esa es la gran pregunta. ¿Cómo Pedro Castillo hace esto desesperadamente si es que en realidad podía no tener los votos, la tercera moción de vacancia? Y finalmente el Congreso sale aplaudiéndose, tomándose la foto y logrando algo que no se hubiera dado si es que Pedro Castillo no se suicidaba de la forma que lo hizo. Yo creo que ahí el papel importante de Guillermo Bermejo, el gran incitador, de Raúl Noblecilla, de Betsy Chávez, de Alberto Mendieta y, como no, Aníbal Torres, van a tener que explicar y responder, es teoría personal, lo que desesperó a Castillo fueron las declaraciones contundentes, primero de José Fernández Latorre, su ex jefe de la DINI, diciendo dos cosas gravísimas. Correcto. Yo le advertí de todo esto y él me pidió que facilite la fuga del sobrino y de Silva. Y Sarratiel, Marrufo, fue contundente, ¿no? Yo mismo le di dinero en mi oficina del Ministerio de Vivienda y también le damos plata a la familia, 10.000 soles por hermano, 60.000. Claro, todo eso ha propiciado la caída, sin duda, y la desesperación, pero al final podía no tener los votos en el Congreso, con lo cual la vacancia podía no darse. Se dio porque él salió con este abrupto que ahora no recuerda, de golpe de Estado. Ahora, ¿qué Y si pasa recuerdas ahí ese loco. qué pasa ahí con Perú Libre, ¿no? Que ahora juega, pues, va a jugar un papel pues mucho más extremo, seguramente ya lo hemos visto con Bellido, que son los que, claro, en su ambivalencia, al parecer terminaron de confundir a nuestro atribulado y apresado expresidente, ¿no? Y claro, ahora Perú Libre, que antes era el fiel de la balanza, que era quien finalmente podía salvar, el único actor que podía mantener a Castillo en el poder, ahora no es más que 15 votos, ¿no? ¿Cómo han ido las conversaciones con Sí, es las verdad. bancadas? Pues también a partir de eso, ¿no? Porque los que han salido muy contentos después de hablar con Dina Boluarte no han sido necesariamente los de izquierda. Si bien se han mostrado abiertos a una conversación, algunos, hay quienes no han querido ni siquiera entrar, ¿no? A ello. Pasión Dávila decía ayer, yo no reconozco a Dina Boluarte. Esa es la posición del bloque magisterial, que es una parte también del bloque magisterial porque también se ha subdividido ahora a partir de la vacancia cuando ellos, algunos votaron a favor y otros en contra de que se vaya Castillo, ¿no? Al final yo creo que habrá que ver muchísimo, ¿no? Lo que hemos dicho, Premier por un lado y quiénes son los que se alinean con Dina y cuánto la población permite que esto funcione. Y estas conversaciones en Palacio de Gobierno, los ciudadanos esperamos que sean abiertas, transparentes, de cara a la administración pública, al país, y que no sea otra repartija de puestos públicos, ¿no? Cuotas de poder para que todos estén contentos, no pasa nada y juntos nos vamos hasta el 2026. Creo que eso sería pernicioso para Dina y sería el inicio de su caída, ¿no? Bueno, serán y creo que horas no cruciales. tenemos más tiempo
en este podcast accidentado de mi parte, fuera de Lima, a veces interrumpido, pero los esperamos como siempre el próximo sábado, quizá ya para comentar pormenores del gabinete Dina Boluarte y de esta nueva etapa en nuestra accidentada democracia de los últimos años. Nos vemos entonces hasta el próximo sábado. Chao. Nos vemos y ojalá las protestas no sean muy fuertes. Chao. Adiós, buen fin de semana.